Teleimpacto, lo que necesitas saber. Como compañero del programa a nuestro amigo el doctor Ramón Andrés Blanco Fernández, que como ustedes saben, acudo a él cada vez que la situación se hace un poco compleja, no solamente para entenderla, sino para podérsela explicar a los dominicanos. Amigo Blanco, estamos esperando ahora las noticias de Brasil. Sí. Parece que se van a dar nombres que indudablemente van a comprometer al escenario político de lo que fue su partido antes. Porque no lo invitaron a la reunión de hoy. No, porque yo formé parte de la fundación del partido y me atrevo a decir que de los 12 que lo construimos, y parece que no convenía que yo estuviera en el comité central porque los fundadores son vitalicios ahí, pero a mí cuando fui a una reunión del comité central no aparecí en la lista. Los que estaban ahí me hicieron entrar. Entonces escuché el discurso del secretario general y lo que dijeron los que estaban allí, Leonel y compañía, y le hice una cartita al presidente diciéndole que no aparecía en la lista y que yo entendía que reunía los méritos suficientes para estar en cualquier sitio de eso. Todavía no me ha contestado, y eso es un tiempito. Mira, amigo mío, esas son las cosas que uno se encuentra en la vida. Desde luego, yo soy fundador del CODIA, de la entidad de la cual me avergüenzo ahora en este momento, por las actuaciones que ha tenido. Pero no me avergüenzo, primero, de haberlo creado, y segundo, del CODIA que fue en aquella época, sí, cuando teníamos la consigna de que las obras del Estado debían ir a una licitación. Con esa consigna se instaló el gobierno de don Antonio Guzmán, cuyo programa lo dirigí yo. Y además fui quien escogí y recomendé, desde luego con la buena pro de don Antonio, al secretario de Estado de Obras Públicas, que fue Fellito Coromina, que veníamos entonces los dos de ser presidentes del CODIA. Desde luego, yo soy CODIA 15, fui presidente antes que él. Pero veníamos de la consigna de licitación para las obras del Estado. Entonces, consono con eso, al día siguiente de entrar a Palacio, yo cerré la oficina donde se repartían contratos en el gobierno de Balaguer, donde estaba Bebecito Martínez. Y todos los papeles, todos los planos, todos los archivos que estaban ahí se los mandé al secretario de Obras Públicas. Esa oficina se cerró y es a donde está ahora OISOE. ¿Por qué? Porque no hice yo más que salir de Palacio y entre Sonia y José María volvieron a abrir la oficina para lo mismo. Entonces, por vergüenza de lo que ellos hicieron, el pobre don Antonio se suicidó. Desde luego yo me alegro no haber estado cerca de esa situación, porque yo hubiera hecho todo lo necesario para impedirlo.
pero yo estaba en Nueva York en gestiones del PRD precisamente. Y allá me tomó la noticia de la información que se había suicidado don Antonio. Vinimos en el primer vuelo que tuvo disponible. Pero así se escribe la historia de la política dominicana, porque se prescinde de sus mejores hombres en situaciones como esa. Antonio Guzmán todavía creo que es uno de los mejores presidentes que ha tenido No se ha hecho una investigación de qué motivó a... No, eso es historia aparte. Yo no quisiera entrar en ese capítulo en este momento. Yo en una ocasión estuve en Santiago, fui en una comisión que fue a poner en posesión la directiva del Partido Revolucionario y estuve conversando un rato largo. Estuvimos Euclides, Vidoyo, con don Antonio, y él le decía a Euclides, tú estás avalando aquí gente que no son tan serios, que no hacen esto, no hacen aquello, no confíen en eso. Pero hubo uno de los que se iba a juramentar que no fue porque estaba en otra cosa. Otra cosa. Bueno, entrando otra vez en la actualidad, yo quería su opinión como jurista, porque yo entiendo que ahora mismo está en juego, dependiendo de lo que venga de Brasil, que circuló dinero para financiar la campaña electoral. Eso es ya de por sí una violación a una ley que lo prohíbe de una manera tal, que es la ley electoral, que si eso se violó, ilegitima inmediatamente el resultado de la elección. Eso afecta tanto a Danilo Medina como a la vicepresidenta, porque ilegitima el proceso electoral por haberse utilizado el partido que resultó mayoritario, dinero que venía de el exterior, cosa que prohibía la ley electoral. Pero hay otras cosas que se desprenden de esa situación. El ente económico, en este caso Odebrecht, que venía a hacer negocios a este país, confiesa que dio dinero para soborno. ¿Dio dinero? Para soborno. Ajá. Para sobornar empleados y funcionarios del Estado. El solo hecho de que se franqueara el acceso al otorgamiento de un contrato por vía de un soborno, ese es otro delito. Claro. Ya estamos hablando del delito electoral, pero ya este es el delito de una transacción con el Estado Dominicano. Sí. Eso es si el delito no conllevó a otra cosa, que era sobrevaluar los costos, con lo cual entonces incurría en un engaño al Estado. Ese es otro delito, de parte del agente económico extranjero. Sí. De manera que yo creo, y quería su opinión, que solamente por el hecho de incurrir en el intento de soborno, que tiene esas dos dimensiones del delito, debería estar proscrito per secula seculorum de trabajar en la República Dominicana, comenzando con la obra en la cual está interviniendo, que debe terminar lo otro, pero no ellos. No ellos. Porque nosotros no podemos seguirle dando dinero a quien ha venido a engañarnos, porque si esos costos que ellos sometió están falseados, nos estamos engañando a nosotros mismos.
si seguimos la obra sobre la base de lo que ellos dijeron que costaba. Sí. De manera que ahora se ha ordenado, mejor dicho, se creó una comisión, la creó un decreto del presidente Medina, para que hurgara en la parte técnica y económica del contrato de las plantas de Catalina. Y me estoy refiriendo específicamente a Catalina porque Odebrecht hizo aquí muchísimas cosas, Sí. muchas otras obras. Pero lo que está provocando todo este gran escarceo internacional en lo que a República Dominicana concierne, lo más inmediato son esas obras que todavía están ahí sin terminar. Tengo la posición personal y la que comparto con el ingeniero José Luis Moreno San Juan, de que esas obras deben terminarse. El país las necesita. Lo que el país no necesita es pagar sobreprecio. De manera que, como ahí en la construcción de esas plantas estaba asociada una empresa francesa que es especialista en cuestiones precisamente de esas plantas energéticas, bueno, pues esa empresa Tecnimont puede ser encargada junto con la de ingeniería, que es la de Manuel Estrella, de terminar lo que falta, pero después de una revisión de los precios de esa empresa, de ese proyecto. Ahora viene entonces otra parte. Cuando llega el informe, si llega, de quién recibió dinero, tanto para esas plantas como para las otras obras en que intervino Odebrecht, para facilitarle, ya estamos hablando del que recibió el dinero, el otro lo vino ofreciendo. Entonces yo reflexionaba de que el delito tenía dos dimensiones. El que está ofreciendo está haciendo soborno. Si el que está en el punto de decisión pidió, entonces está haciendo extorsión. Entendemos que el otro ya confesó que ellos venían franqueándose paso, corrompiendo, porque eso es un acto de corrupción, ofreciendo sobornos para conseguir la obra. Si encima de eso está abultado el precio, entonces está engañando a quien le está dando el trabajo. Sí. Bueno, pero entonces falta ver las faltas cometidas del otro lado. Los que recibieron soborno, si eso no conllevaba, en el primer aspecto del delito 1, digamos, del ofertante, de que no hubiera engaño en los precios, pero de todas maneras recibió un soborno. Pero si eso además conllevaba engañar al Estado, que es la dimensión segunda del delito del ofertante, entonces le incumbe un delito mayor, ¿verdad? Sí, entonces tenemos ahí un escenario de cosas para los jueces. Déjame decirte algo que diríamos que es imponderable. Aquí yo era el secretario de Estado encargado del comisionado para la reforma de la justicia, y por varias cosas que yo me oponía, fue un funcionario a decirme que el presidente no le agradaron mis declaraciones, y yo dije, me está pidiendo la renuncia, y le renuncié esta tarde. Eso fue a propósito del Código Procesal Penal. Entre ellos. Entonces, fue la venta de las empresas estatales que yo me opuse. Entonces, ese código que se aprobó... ¿Y ahí lo tenemos todavía? Sí, ese código que se aprobó se hizo para proteger muchos casos que se presentaban que dentro del otro código de procedimiento caerían presos, hubieran caído podían ser sancionados. Ahora es necesario pruebas
y esas pruebas son un poquito difíciles. Si no se le pagó el soborno en cheque, con alguna testigo muy es posible que no haya sanción, que sean protegidos por ese código. No, y que ese código, yo he escuchado los argumentos de los juristas que defienden el Código Procesal Penal, hablando de los derechos de los, ahora se va puesto de moda la palabra imputados. De los imputados. Y parece que los imputados tienen muchos derechos. Tienen más derechos que la parte civil, que el agraviado. El agraviado ni lo menciona. Para mí, ese código de que fueron los norteamericanos, que lo impusieron en varios países. En Chile oí que le decían la puerta giratoria. Sí. Pero yo tuve un caso que se recogieron todas las pruebas y cuando se iba a llevar al tribunal ya el expediente completo, el Ministerio Público no fue a una de las actuaciones. Y vició el proceso. Inadmisible. Inadmisible. Entonces yo no tengo mucha fe en que aquí eso vaya a prosperar. De todas maneras, va a salir y va a tener su efecto. Y creo que quien va a pagar el precio va a ser el pueblo dominicano. Mire la posición. Que va a tener que pagar lo de la empresa esa, Odebrecht, y lo que hicieron, lo que manejaron ese dinero. Mire, amigo mío, esta es la posición de la llamada oposición. Ajá. El presidente tiene que demostrar su inocencia. El presidente tiene que demostrar su inocencia o asumir su culpabilidad. Vale. ¿Qué pasa? Resulta que el presidente Medina viajó al Brasil. Sí. Como parte, siendo presidente electo. Había viajado antes, pero él viajó siendo presidente electo para las gestiones de Punta Catalina. Entonces, él, yo imagino que tendrá que explicarle por lo menos a su partido en la reunión de hoy, si es que va y si es que eso es un punto de agenda, porque de ese viaje se desprende que el señor Joao Santana sea el jefe de su campaña. ¿Y cómo es posible entonces, cómo ha logrado él, como resultado de la gestión de su viaje y de que Joao Santana, que ahora resulta que es una pieza fundamental de todo el tinglado, haya sido el jefe de su campaña y que eso no haya teñido entonces su campaña del dinero extranjero y más aún con la intención de producir un daño al Estado? Pero de todas maneras hay una situación que yo veo muy complicada, porque la pregunta es ¿qué vendrá después? Si esas pruebas llegan y comprometen de ilegitimidad el proceso electoral, tenemos tremendo problema en este país. Sí, señor. Porque ¿dónde están las instituciones que van a calificar entonces? Tenemos en la jerarquía jurídica del Estado quien pronuncie con objetividad y responsabilidad un juicio correcto de la situación. Porque si las elecciones fueron ilegítimas, entonces no tenemos gobierno. Yo estoy convencido de que de todas maneras este país necesitaba una nueva constituyente. Cosa que incluso en la crisis interna del PLD se llegó a hacer un compromiso de una constituyente. Porque Leonel Fernández, que estaba tratando de proteger sus aspiraciones a volver por cuarta vez a la presidencia de la República,
quería protegerse de que Danilo Medina intentara una nueva reelección. Entonces se hizo el compromiso de una modificación a la Constitución para poner lo que llamaron el candado o algo así por el estilo a la cuestión de la reelección. Eso no se hizo. No. O sea, se incumplió con el compromiso interno que tenía el PLD. Eso ha desatado entonces, primero la convicción de que Danilo Medina puede pretender otra nueva reelección. Y desde luego entonces la respuesta, que es una guerra interna entre los partidarios de Leonel Fernández y los partidarios de Danilo Medina y Danilo Medina. Incluso tengo aquí recortado un espacio pagado que salió en la prensa ya hace un par de meses de simpatizantes de Danilo Medina que venían de residir en Estados Unidos, estaban como residentes en Estados Unidos, y estaban acusando abiertamente a Leonel Fernández de estar detrás de las manifestaciones de protesta callejera, detrás de la Marcha Verde y todo eso. Quiere decir que la situación de descomposición ha alcanzado a todos los niveles, a todos los partidos. No hay un partido que haya sacado cabeza. Todos se han fraccionado, todos se han dividido, se han desde luego perdido todo compromiso con la nación. Y por eso me preocupa en este instante cómo podemos salir de la situación. Podemos confiar que haya una institución. La Suprema Corte de Justicia es confiable. No se dice que el presidente de la Suprema era socio de oficina de Leonel Fernández. Que sepa yo no. Por lo menos eso decía el discurso, el artículo de... Pudo llevar un caso con él, pero socio no creo que sea. Déjame decirle una cosa, que no se haga ilusión de división entre Leonel y Danilo. No la va a haber. Los militantes pueden estar de una parte u otra, acusar o no acusar, como sucede siempre, pero no me da, por ninguna parte que yo he pensado en eso, que pueda haber diferencia. Diferencia de forma, de fondo no. Así que yo creo que el Partido de la Liberación Dominicana lo que tiene es que preparar un equipo. No voy a hablar de la dirigencia, sino el partido. Pero el partido tiene que recuperarse a sí mismo. Exacto. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Bajo qué consigna? ¿Con la de la corrupción imperante para poder estar en el gobierno o la de su origen? Sí, aquí no hay que decir nada. Lo que hay que organizar con un programa, lo que no ha hecho nadie. Un programa para llevarlo abajo a la base. Yo creo que eso es importante. ¿Pero quién lo va a hacer? Aparecerá. Pero buscaremos un candidato. Bueno, pero yo lo voy a decir, nosotros que hemos coincidido tanto, ahora no coincidimos. No. Porque yo, la apreciación que tengo es que el problema entre Danilo y Leonel es de fondo. Y ellos pueden estar guardando la forma. O sea, no rompiendo públicamente, pero hay una guerra mortal. Uno ve los síntomas por donde quiera. Y definitivamente un espacio pagado en la prensa nacional, que no se puede haber hecho sin la autorización de Danilo, inculpando a Leonel públicamente de estar detrás de la Marcha Verde, eso ya son juegos pesados. Sí. ¿Verdad? Entonces, yo en definitiva yo veo esa Marcha Verde y la Antorcha Verde, todo eso se ha aprovechado del descontento que tiene la población dominicana del quehacer político que tenemos, que hay que repartirlo entre varias responsabilidades, pero la mayor cuota le toca al PLD por el tiempo que tiene ejerciendo el poder. El poder, sí. De manera que alguien ha aprovechado ese descontento y lo ha guiado. Y creo que ese alguien es gente del outside. Y por eso yo le decía, y lo hice en más de una oportunidad a Medina, presidente, pero usted tiene una situación muy peculiar.
porque usted tiene un equipo de la USAID a su alrededor, pero hay otro equipo de la USAID en la verja del palacio, pero del lado afuera, convocado toda la semana, pidiendo su cabeza como responsable de la corrupción imperante en el gobierno. Y eso fue a partir del escándalo de los OSOE. Entonces, hay una situación muy extraña. Entonces yo le pregunté, ¿estamos frente a otra Guatemala? ¿Por qué? Porque acabábamos de ver cómo ese tinglado externo, encabezado por una comisión contra la corrupción de las Naciones Unidas, había actuado en Guatemala y había logrado meter en prisión a la vicepresidenta primero y después al presidente, los dos en ejercicio. Sí. No sé cómo lo hicieron allá, pero el tinglado en términos de conjunto se está repitiendo aquí, porque la Marcha Verde ha pedido que esa comisión haga acto de presencia aquí, la Comisión de Naciones Unidas, la misma que estaba en Guatemala. Que forma parte de... Entonces, uno no sabe a dónde va a parar todo este tinglado, porque en medio de todo este lío hubo un cambio de manager en Estados Unidos. Sí. Entonces, todo lo que se había montado aquí, obra de Barack Obama y de los Clinton, Sí. que tienen intereses en Haití ya materializados, porque la concesión del Monebosa está a nombre nada menos de que el hermano de Hillary. Entonces, de este lado tienen a su amigo y socio de negocios que se llama George Herbert Walker Bush. El país está jugando bajo la presión de dos expresidentes de Estados Unidos que andan detrás de lo mismo, por lo que yo acabo de mostrar. La crisis está creando un aumento del precio del oro. Ahora todo el mundo quiere oro. La intención política dispara el precio del oro. Así es. Pero ellos estaban detrás de eso antes de que se disparara la tensión política. Exacto. De modo que eso simplemente lo que ha hecho es agudizar la situación y por eso se da, entonces vuelvo otra vez a este reportaje de Plana Completa de anteayer en el periódico diciendo de la riqueza, ¿no? Pero aquí aparecen las tierras raras, que son los otros minerales que también tienen valor estratégico. De modo que la salida es la que no es visible. Uno no tiene la idea de cómo poder salir de esta situación, a menos hasta que esperemos que estalle la crisis. ¿Sabe Dios entonces? Yo creo que está difícil la situación del país. Estamos en el filo de la navaja, porque detrás de eso está lo de Haití. Bueno, Haití la que riqueza... es lo más peligroso que hay para la existencia de la República Dominicana. Pero esa es la fusión de facto, pero es que esa se está realizando, porque el presidente ha incumplido con todas sus obligaciones con respecto a la repatriación de los haitianos ilegales. Lo ha incumplido, después de haber dicho en la Asamblea Nacional que no habría prórroga. Además, no depende de él que la ley tenga o no tenga prórroga, tenía una fecha. La obligación de él es hacerla cumplir. Seguro. Entonces, eso es lo que hace delicada la situación y sobre todo porque no sabemos cómo se va a manifestar la crisis. Preocupa mucho a la gente que quiere su país, a la gente que respeta a Juan Pablo Duarte y a los que han luchado por este país. Les duele eso. Y estamos en abril, de modo que los que estuvimos en abril estaremos aquí también para enfrentar la situación. Gracias, amigo mío. Sí, señor. Les habló Leopoldo Espaillat Nanita. Hasta luego.